Conversatorio: el impacto de los centros de pensamiento en la reactivación económica. Es Paola Mercado, directora del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento están conectados a través del Facebook Live de El Universal. Este Facebook Live es posible gracias a la alianza entre el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar y El Universal. Nuestros agradecimientos especiales a las directivas del Universal, al equipo del Universal que hace todo esto posible también. Saludamos especialmente a la diputada Sofía Ricardo, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Departamental de Bolívar, al secretario privado de la Gobernación de Bolívar, doctor Álvaro Redondo, a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, a los miembros de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, a los gremios, a la sociedad civil, a los académicos y, por supuesto, al doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, por honrarnos con su presencia en el día de hoy. Hoy tendremos una agenda muy importante que iniciará con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Fanny Guerrero Maya, presidente de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, quien es ingeniera eléctrica, magíster en administración de empresas, consultora en asuntos energéticos. Le damos la bienvenida a la doctora Fanny Guerrero Maya. Doctora Fanny. Sí, muy buenos días para todos. Muy complacida en el día de hoy por poder dar la apertura a este importante evento. Quiero, en nombre de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento y en el mío propio, darle las gracias a todos los que nos acompañan en este espacio, de manera especial al secretario privado de la Gobernación de Bolívar, doctor Álvaro Redondo. Usted siempre receptivo y abierto y amigo a todos estos espacios en pro del departamento. Un saludo muy especial a mis compañeros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, a mis compañeros de Junta Directiva del Centro de Pensamiento. De manera especial también quiero darle un saludo a los expresidentes de Junta del Centro de Pensamiento, doctor Fernando Araujo y doctor Antonio Pretel, al Consejo Territorial por honrarnos con su presencia, a los delegados y funcionarios de la Secretaría de Planeación, a los diputados, concejales, gremios, federaciones de juntas de acción comunal, a los académicos, a los investigadores, a toda la sociedad civil que hoy nos honran con su presencia. De manera especial, quiero darle un saludo a nuestro gran amigo, el doctor Luis Fernando Mejía, quien muy amablemente desde el mes de marzo nos ha recibido con brazos de amistad y nos ha abierto la entidad para que a partir de ese momento podamos hacer cosas en pro de la ciudadanía. Doctor Luis Fernando Mejía, estamos muy agradecidos por todo ese espacio que usted amablemente nos ha abierto y que hoy nos honra con su presencia y con los conocimientos que nos va a compartir. Esto hace que se generen espacios de participación bajo las premisas de aceptación y respeto, y que a partir de nuestras realidades y necesidades vamos a fortalecer un camino para un mejor lugar donde vivir. Todos sabemos que las sociedades cada vez más organizadas precisan de puentes y de enlaces como los centros de pensamiento. Estos buscan ser una amalgama entre los sectores académicos, privados y públicos, y se encargan de ejecutar, entre muchas líneas de acción, las políticas públicas que contribuyen al bienestar de la sociedad, y que estas son necesarias porque producen un conocimiento útil que hace que las organizaciones territoriales actúen de manera fundamentada, informada, con transparencia y buen gobierno. James McGann ha dedicado más de 30 años al estudio de los centros de pensamiento y es autor del renombrado Global Think Tanks, que clasifica los centros de pensamiento de todas las regiones del mundo. Los define como organizaciones dedicadas a la investigación, al análisis y a la implementación de las políticas públicas que generan investigación orientados al asesoramiento sobre problemáticas particulares, permitiendo a los hacedores de las políticas públicas y al público en general
tomar decisiones informadas, sobre todo en materias públicas. Los centros de pensamiento son laboratorios de ideas que promueven líneas de acción en función de generar conocimiento mediante investigaciones, consultas, debates, foros, entre otros, y a través de medios masivos o eventos académicos, y el impacto en política pública para que las instancias decisorias de los territorios conozcan los hallazgos y asuman acciones concretas frente a estos resultados. De acuerdo con la clasificación mundial de la Universidad de Pensilvania, que es una de las entidades mayormente reconocidas para la evaluación de los centros de pensamiento, destacan a países como Estados Unidos, Bélgica, Francia y Brasil, en los que existen mayor número de centros de pensamiento. Por su parte, en América Latina, Fedesarrollo ocupa el primer puesto en el ranking y el 59 en el mundo. Existen ya más de 6.500 centros de pensamiento identificados en el mundo. Hoy estamos ante una alianza sellada con Fedesarrollo. Queremos decirles a todos los aquí presentes que nos llena de mucha honra poder, desde el servicio cívico que nos convoca, abrir este espacio para conocer el impacto de los centros de pensamiento en la reactivación económica y sobre todo la importancia de la alianza entre Fedesarrollo y el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Desde el año 2013, la Cámara de Comercio de Cartagena le apostó a promover estos espacios con la creación del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, para que de manera independiente esta entidad trabajara porque entidades públicas, privadas, académicas y sociedad civil en general hicieran parte de una gran alianza para trabajar en pro del desarrollo económico, social, del presente y del futuro de nuestra ciudad y del departamento. Y con la clara labor de estudiar, diseñar, elaborar y ofrecer a la comunidad y a las instancias públicas soluciones viables, prácticas y útiles en temas relacionados con el desarrollo sostenible y la competitividad local y regional. Así, desde el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar hemos planteado desafíos en función de los objetivos de desarrollo sostenibles, priorizando fin de la pobreza, trabajo decente, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas. Esto priorizado a corto, mediano y largo plazo. Las acciones de desarrollo que nos permitan aprovechar la confluencia e interés por la mejora del territorio, involucrando a los diferentes actores de la sociedad civil y de la mano con los investigadores que con su excelencia profesional genera la confianza necesaria en su gestión. Desde el inicio, el Centro de Pensamiento ha orientado su accionar para servir como insumo fundamental a los actores públicos de desarrollo. Hemos sido el espacio por naturaleza, donde los parlamentarios han encontrado la investigación y el conocimiento necesario para adelantar sus acciones. Ello puede revelarlo el apoyo que se dio en el año 2015 a la ley del sitio promovido en ese entonces por el congresista Pedrito Pereira, la cual incluyó el aporte de recursos de la nación para obras que impactarán positivamente a Cartagena de Indias. También desde este espacio, el centro adelantó un ejercicio que permitió identificar las propuestas planteadas por los candidatos para el periodo 2015-2018, así como también que identificaran en su programa de gobierno la inclusión para una posterior ejecución de proyectos de gran impacto para la ciudad y su financiación. En el 2018, entre otras muchas acciones, resumimos un ejercicio que resumían los planes estratégicos y de prospectiva encontrados en Cartagena de Indias en los últimos 20 años. Para este mismo año, la entidad participó en audiencia pública de la Comisión Tercera del Senado, por medio de la cual se crea el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias,
para el año 2033. En este mismo año se hace entrega al distrito, al alcalde mayor de Cartagena y al secretario de Hacienda del distrito, un desarrollo propio de las investigaciones del Centro de Pensamiento llamado los lineamientos para una política pública de desarrollo económica, la cual fue construida gracias a la alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena, con la participación activa de la academia, Universidad de Cartagena, Fundación Universitaria Tecnológico con FENALCO, Universidad Tecnológica de Bolívar, entre otros, y también de centros de investigación económicos regionales, el Banco de la República, el SEDEC y el sector productivo. En el 2019 apoyamos la construcción del documento Pacto por Cartagena con el propósito que de manera articulada aportar a desarrollar planes y programas que mejoraran las condiciones de vida de los cartageneros a través de temáticas como transparencia, sostenibilidad, seguridad, competitividad, inclusión y erradicación de la pobreza. Este mismo año identificamos vías de acción para el horizonte a través de 5 talleres en los que fueron elaborados mediante el trabajo pedagógico y de comunidades que se hizo en la llamada Semana por Cartagena. También se publicó un documento que integraba los aspectos prioritarios que la ciudad y la región necesitaban para el desarrollo sostenible, denominado Lineamientos para el Desarrollo Sostenible en Cartagena de Indias y Bolívar. Adicionalmente, a través del foro Seguridad Alimentaria en clave de sistemas agroalimentarios, un reto de ciudad organizado con la FAO, se dejaron planteados los retos a los que se enfrenta Cartagena y Bolívar de cara al periodo de gobierno 2020-2023 en cuanto a pobreza, hambre y malnutrición. Por cuenta de la pandemia y sus efectos en la economía y en el mercado laboral de Cartagena, unas 83,000 personas residentes en la ciudad vieron destruir sus empleos entre marzo y junio de este año, reconoció así el director del DANE en uno de los espacios Facebook Live organizados por el Centro de Pensamiento en alianza con El Universal. Pese a que la ciudad en las más recientes mediciones aparece con una de las menores tasas de desocupación, curiosamente el mayor impacto no ha sido en el empleo informal, sino en los empleos particulares, donde se han perdido unos 40,000, mientras que los llamados trabajadores por cuenta propia se han destruido alrededor de 16,000. En total, la contracción de los desocupados está rodeando el 20%. El efecto no ha sido tan fuerte, la contracción sobre la informalidad, sino en las relaciones laborales formales que se dan en construcción, manufactura, transporte, almacenamiento, y en cuanto al empleo, ha destruido la pandemia en la ciudad entre marzo y junio. Asimismo se muestra con gran preocupación las tasas de desocupación de las mujeres, los informales y los jóvenes. Estos últimos se dijo en junio que ya mostraban una tasa de desempleo del 33%. En cuanto a la inflación en la ciudad, desde ese mes y medio, el 75% de los empresarios le reportaron al DANE que su mayor afectación es la reducción de la demanda. La clave que va a permitir la recuperación de la economía es la reactivación de la demanda de los hogares colombianos, pero es una de las políticas públicas más complejas de desarrollar. Por ello, queridos amigos, es que en este 2020 el Centro de Pensamiento vislumbró la necesidad de buscar socios estratégicos, dado el contexto actual donde se precisan acciones conjuntas para dar soluciones viables a la ciudad y al departamento. Hoy, con mucho entusiasmo, registramos con nuestros socios estratégicos una alianza con Desarrollo que tiene por objeto la colaboración entre las dos entidades a través del desarrollo de actividades de investigación y análisis de políticas públicas, sobre todo en temas relacionados con el desarrollo del país, así como en los campos de reactivación económica relacionada con la pandemia generada por el COVID-19 y las buenas prácticas que ellos nos van a compartir a partir de las experiencias adquiridas a través del Observatorio Anticorrupción en Chile, entre otras,
que más adelante iremos conociendo. De manera especial, nuevamente, le doy un saludo al doctor Luis Fernando Mejía y a todos una bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fanny Guerrero Maya. Damos inicio al conversatorio sobre el impacto de los centros de pensamiento en la reactivación económica y la importancia de la alianza entre el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar y FEDesarrollo. Le damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, quien es economista colombiano, actualmente es el director ejecutivo de FEDesarrollo, el centro de pensamiento de mayor relevancia en América Latina y el Caribe. Fue el director nacional del Departamento Nacional de Planeación en los periodos 2014-2018. Durante su administración se lideró la implementación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se expidieron las políticas públicas de crecimiento verde y de la calidad del aire, y coordinó todo el soporte técnico al interior del gobierno durante el exitoso proceso de acceso de Colombia a la OCDE. Bienvenido, doctor Luis Fernando Mejía. Hola Paola, muchísimas gracias por esa bienvenida. Un especial saludo para ti, Paola, para la doctora Fanny Guerrero, presidente de la Junta Directiva del Centro de Pensamiento de Cartagena. Igualmente un saludo muy especial para todos los miembros de la Junta Directiva, para el Diario Universal. Muchísimas gracias por la hospitalidad para transmitir esta sesión del día de hoy. Bueno, yo quisiera muy brevemente comentarles dos visiones. Uno primero es cuál es el rol que juegan los centros de pensamiento, como el título, digamos, de esta charla lo sugiere, pero también hablarles un poco de las perspectivas de la economía colombiana en una coyuntura que, por supuesto, no es nada fácil. Entonces, si me permiten, voy aquí a arrancar la presentación. Entonces, lo primero, voy a hablar, digamos, de tres temas muy brevemente. Lo primero, hablar de nuevo, centros de pensamiento. Segundo, qué está pasando con la economía colombiana, algo de perspectivas y también pensar en cuáles son los planes de reactivación. Por supuesto, sé que tanto en Cartagena como en el departamento de Bolívar en general y por supuesto en diferentes departamentos del país están pensando en esos planes de reactivación, cómo jalonar la actividad económica, cómo jalonar el empleo. Y aquí traemos algunas ideas muy concretas, muy breves en este sentido. Entonces, lo primero, plantear es qué son los centros de pensamiento. Mucha gente ha escuchado hablar de los centros de pensamiento, pero a veces no se sabe con certeza qué son y qué no son los centros de pensamiento. Como lo decía la doctora Fanny en su presentación, los centros de pensamiento son organizaciones que están pensando en el análisis y la participación en la investigación de las políticas públicas. Es decir, ese es el producto fundamental de un centro de pensamiento, la producción intelectual enfocada en políticas públicas. Son órganos permanentes, no son comisiones, no son paneles de investigación y dedican una parte sustancial del tiempo y de sus recursos a publicar precisamente esa producción intelectual, esas investigaciones y esos análisis de política pública. Los centros de pensamiento no somos universidades, no somos empresas y tampoco, por supuesto, somos entes gubernamentales. Eso es muy importante porque un elemento fundamental, característico de los centros de pensamiento es la independencia con la cual se emiten las opiniones que nutren esta discusión de la política pública. Entonces, de alguna manera, los centros de pensamiento también sirven como un puente entre la comunidad académica, los hacedores de política, el Estado y la sociedad, de nuevo sirviendo como una voz independiente en ese análisis que propende por mejorar la política pública. Como lo decían también la doctora Fanny en su intervención, Colombia tiene un buen número de centros de pensamiento, 59 centros de pensamiento. No es el mayor en América Latina. Argentina tiene, por ejemplo, 222, Brasil 97, pero tiene 3 centros de pensamiento que están en el top 50 de Centro y Suramérica. Es decir, tenemos una participación importante en términos de centros de pensamiento de altísima calidad a nivel regional. También, como lo mencionaba la doctora Fanny en su introducción, este año nosotros como FEDesarrollo estamos cumpliendo 50 años de fundados en agosto de 1970, y este año precisamente casi como un premio a esa trayectoria tan interesante que ha tenido FEDesarrollo en estos 50 años, recibimos la noticia de que fuimos catalogados como el mejor centro de pensamiento de Centro y Suramérica entre 1023 centros de pensamiento y el número 59 en el mundo entre más de 8.200 centros de pensamiento a nivel mundial, de acuerdo con este reporte de la Universidad de Pensilvania.
Esto es un trabajo de nuevo pues de 50 años de construcción de una reputación, de construcción de una incidencia a nivel de las políticas públicas, siempre manteniendo esa independencia que de nuevo creo que es la característica esencial que deben tener los centros de pensamiento en nuestro país. Muy bien, eso en cuanto a los centros de pensamiento, por supuesto, recalcar, como lo contaba la doctora Fanny y también la doctora Paola, ese convenio o memorando de entendimiento que hemos firmado entre FEDesarrollo y el Centro de Pensamiento de Cartagena para poder generar diálogos, proyectos conjuntos, pensando no solamente en las grandes problemáticas a nivel nacional, sino también aterrizando muchas de estas ideas y analizando de nuevo estos problemas a nivel territorial en el departamento de Bolívar, en la ciudad de Cartagena, y creo que eso va a ser muy interesante. Entonces, pasemos un poco al qué está pasando en la economía colombiana. Muy importante la crisis que estamos viviendo, muy profunda, y quisiera contarles un poco también cuáles son las perspectivas en las diferentes dimensiones desde el punto de vista de esas variables macro que son absolutamente esenciales. Pero antes de hablar de lo macro, quisiera mostrarles este gráfico que muestra el número de personas fallecidas acumuladas por millón de habitantes. Es un gráfico comparativo en donde se marca el inicio, digamos, de la primera muerte en cada país y se empieza entonces a analizar cuál es el número acumulado de muertes por millón de habitantes para evitar, digamos, comparaciones que no son correctas cuando países hay muchos más grandes que otros. Colombia, de manera interesante, sigue siendo, a pesar de los aumentos que se dieron en los meses de julio y agosto, una de las economías con una menor tasa de fallecidos por millón de habitantes. En la región solamente Argentina y Uruguay tienen tasas inferiores. De todas maneras, en la región América Latina ha habido un aumento, unas tendencias de aumento que son importantes. Fíjense lo que ha pasado con Perú, uno de los países con mayores tasas de fallecimientos por millones de habitantes, Brasil también y Chile. Entonces, Colombia anda bien en términos de una región que no anda bien desde el punto de vista de estas variables epidemiológicas, del número de fallecidos por millón de habitantes, pero ya las cifras más recientes parecieran determinar que hemos tocado, digamos, el techo de la meseta y que vamos seguramente a generar hacia adelante unas cifras que no van a continuar subiendo como lo muestra esta gráfica. Ojalá así sea, pero no, Colombia en términos relativos anda mejor que el promedio de la región. En términos económicos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional muy recientemente han actualizado sus pronósticos de crecimiento para este año. Infortunadamente, las noticias no son buenas. Una contracción de la actividad económica del 4,9% para este año, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y una recuperación del 5,4%, pero con escenarios de crecimientos inferiores para el 2021. Todavía permanece una alta incertidumbre en materia de crecimiento. La región no anda bien, de hecho va a ser de las más golpeadas a nivel mundial este año, no solamente en materia sanitaria, sino también en materia económica. Una contracción del 9,4%, la más grande de todas las regiones a nivel mundial, y una recuperación lenta del 3,7% para el próximo año. Aquí Colombia luce de nuevo bien en términos relativos, una contracción que estiman en 7,8%. Fíjense, todos los demás países de la región tienen contracciones mucho más altas. Y para el próximo año también Colombia va a tener un crecimiento importante, de acuerdo con el fondo, cercano al 4%. Entonces, vamos a tener una contracción importante en la actividad económica, pero mucho mejor desde el punto de vista de ese desempeño frente a una región que ha estado doblemente golpeada desde el punto de vista sanitario, por un lado, y desde el punto de vista también de la actividad económica. En términos de nuestros socios comerciales, esto es muy importante porque el crecimiento económico de los socios comerciales es fundamental para jalonar las exportaciones, para jalonar ese crecimiento vía el sector externo. Y las noticias en este sentido pues son bastante negativas. Ustedes ven acá en el 2020 cómo se estima una contracción cercana al 8% en nuestros socios comerciales del total de las exportaciones y de prácticamente el 9,5% en los socios comerciales de exportaciones no tradicionales. Nuestros socios más importantes son Estados Unidos, la Unión Europea, y por mucho, e infortunadamente en esta coyuntura, pues la dinámica económica es muy débil y eso implica que la capacidad de la economía colombiana para poder crecer vía un aumento en las exportaciones, vía ese canal externo, va a estar muy limitada. No tanto en el 2021, pero sí este año, y eso por supuesto genera una caída importante en materia de crecimiento. Una variable muy importante que determina muchas de las decisiones que se toman desde el punto de vista de inversión es la tasa de cambio.
Acá ustedes ven una gráfica que muestra dos cosas. Primero, la tasa de cambio, que es la línea roja que ustedes ven acá, es decir, cuánto vale el dólar. Y por otro lado, cuál es el precio del petróleo, de la canasta Brent, que es la canasta representativa del petróleo que produce y exporta nuestro país. Entonces, fíjense que estas dos variables se comportan como un espejo. Cuando hay caídas grandes del precio del petróleo, hay depreciaciones, es decir, aumentos del precio del dólar. ¿Esto por qué? Porque el precio del petróleo determina de una buena manera los ingresos por las exportaciones del país. El petróleo representa el 40% de las exportaciones en Colombia. Entonces, lo que pase con el precio del petróleo va a determinar en buena parte también qué tan grandes van a ser las entradas de dólares al país, producto de las ventas de esas exportaciones. Si cae entonces el precio del dólar, implica entonces van a entrar menos el precio del petróleo, perdón, implica entonces menos dólares entrando y por ende un aumento del precio del dólar. Por eso esa relación tan estrecha que existe en materia de tasa de cambio y precio del dólar. Y fíjense lo que ha pasado recientemente, de nuevo son un espejo. Hubo una caída muy grande del precio del petróleo por allá cuando arranca la crisis en el mes de marzo, abril. Eso genera una depreciación importante de la moneda. Luego ha habido una recuperación del precio del petróleo frente a esos niveles de $20 por barril que alcanzamos a tocar y otra vez una apreciación de la tasa de cambio, es decir, una disminución en el precio del dólar. Así que lo que pase con el precio del dólar va a depender de manera sustancial de lo que pase con el precio del petróleo. Por eso nosotros aquí tenemos, como ustedes ven, unos escenarios, un escenario central en donde estimamos que el precio del petróleo va a estar en alrededor de $42 por barril, lo que implicaría que el escenario central para este año estamos en una tasa de cambio de alrededor de los 3.629 pesos por dólar. Por supuesto, esto va a estar sujeto a qué pasa si hay un choque adicional de aumentos o disminuciones en el precio del petróleo, pues entonces eso va a generar también cambios en la tasa de cambio. Por ahora, con ese pronóstico, estamos esperando una relativa estabilidad en lo que resta del año en materia de esa tasa de cambio. Otro elemento muy importante que tiene que ver con esa dinámica externa es la percepción de riesgo que tienen los inversionistas internacionales de las diferentes economías emergentes y en particular de las economías de América Latina. Ustedes ven acá precisamente esa percepción de riesgo, cómo se mide económicamente el riesgo, básicamente la diferencia entre lo que los inversionistas le cobran a Estados Unidos, que se considera, digamos, uno de los países con mayor solidez macroeconómica y fiscal, y lo que le cobran por esos títulos de deuda a los diferentes países. La diferencia se conoce como el spread y es una medida de ese riesgo país, de ese riesgo que perciben los inversionistas en cada uno de los países. Acá ustedes ven precisamente eso, en puntos porcentuales, puntos básicos, cuáles son esas medidas de riesgo. Fíjense que naturalmente cuando llega la crisis hay un aumento en la percepción de riesgo. Eso es natural, había mucha incertidumbre, no se sabía cuál iba a ser el impacto de esta crisis, entonces hubo un aumento sustancial de esas primas de riesgo. Y ahora con el paso del tiempo, con la realización ya de cuáles son las medidas que se han adoptado desde el punto de vista de política monetaria, de política fiscal, con las cifras de crecimiento, ha habido una disminución importantísima de los niveles de riesgo, sin embargo permanecen por encima de los que teníamos antes de la crisis. Colombia aquí luce también relativamente bien. Fíjense que los dos países con menor percepción de riesgo son Perú y Chile con 142 y 168 puntos básicos de spread frente a los bonos de Estados Unidos. Colombia está como tercero de 235, por debajo de Brasil, Argentina, que está en un otro eje, 2099, y México, 471. O sea, Colombia ha tenido un deterioro en su prima de riesgo, pero sigue siendo una economía en el contexto de la región e incluso en el contexto de las emergentes con menor percepción de riesgo en ese sentido. El otro elemento es qué pasó con la actividad económica y por supuesto la actividad económica con la llegada del COVID-19 tuvo una afectación sustancial. Aquí abrimos el crecimiento económico de este 2020 en los crecimientos mensuales a través del indicador de seguimiento económico que publica el DANE. Fíjense cómo Colombia de manera muy interesante acelerándose paulatinamente cuando se toca fondo en 2017 y teníamos un crecimiento del 4,8% para el mes de febrero. O sea, íbamos muy bien acelerando la actividad económica, acelerando esa generación de empleo.
Y llega entonces el mes de marzo, que es el primero en donde llega el COVID-19 para el caso colombiano, y por supuesto hay una caída de la actividad económica del 4,1, luego una contracción muy grande, la más grande tal vez que hemos tenido en la historia económica moderna, en más de 100 años de historia, 20,1% en el mes de abril. Recordemos que ese fue el mes en donde se implementó de manera muy estricta esa cuarentena generalizada, obligatoria, y eso por supuesto generó una parálisis sustancial de la actividad económica. Y luego arranca la reactivación gradual, muy paulatina la actividad económica. En mayo el crecimiento fue del menos 16,2 y en junio una contracción del 11,1. Todavía cifras muy malas, pero que muestran por supuesto que las medidas de reactivación gradual han permitido entonces generar un mayor ritmo de actividad económica que seguramente va a ser también más dinámico hacia adelante en esta segunda mitad del año. Un elemento muy importante que publicamos desde Desarrollo tiene que ver con el indicador de confianza del consumidor. Este indicador es una especie de termómetro sobre cuáles las expectativas que tienen los hogares en materia de consumo, en materia de sus condiciones económicas y también en términos de cuáles son las expectativas de la economía en general. Y por supuesto, la confianza del consumidor tuvo una caída sustancial. En el segundo trimestre de este año tocamos el mínimo histórico desde que tenemos esta encuesta del consumidor, que es desde el 2001, y infortunadamente, por supuesto, muy relacionada con esa caída de la actividad económica. Hemos visto ya en este tercer trimestre del año un aumento, todavía en cifras negativas, pero un aumento al final de cuentas. Uno debería esperar entonces que esta línea azul, que es el consumo privado, también tenga un rebote hacia arriba en términos de esa dinámica del consumo privado. ¿Por qué es importante el indicador de confianza? Porque si la gente, los hogares no tienen confianza en sus condiciones económicas, en la evolución de la economía, van a reducir sus compras, van a reducir sus gastos. Así que aquí, como se ve en esta gráfica de largo aliento, hay una relación bastante estrecha entre ese indicador de confianza y el gasto que hacen los hogares en términos de bienes y servicios. El otro elemento que nosotros publicamos como encuesta tiene que ver con la encuesta de opinión empresarial. Esta es una encuesta de más largo aliento, tiene ya 30 años, que también le mide el termómetro a las ventas, a los inventarios y a las expectativas de los industriales y de los comerciantes. En este caso estamos mostrando el componente industrial. Fíjense que hay una relación bastante estrecha entre el crecimiento de la actividad manufacturera industrial, que es la línea azul, y el índice de actividad productiva medido a través de la encuesta de opinión empresarial. Aquí pasó lo mismo, hubo una caída sustancial de este indicador de confianza de los industriales, una recuperación muy importante para este trimestre. Deberíamos ver entonces también un rebote de la actividad industrial de manera generalizada, de todas formas todavía con cifras negativas, pero menos negativas que lo que fue ese segundo trimestre del año, que fue realmente muy malo desde el punto de vista de actividad. Muy bien, miremos qué pasó en términos de los diferentes sectores y especialmente qué estamos esperando nosotros en materia de crecimiento. Nosotros todavía continuamos desde Fedesarrollo con dos escenarios, un crecimiento negativo del 5% y otro un poco más pesimista del 7,9%. El sesgo por ahora está en el 7,9%, teníamos un escenario central del 5%, pero con un sesgo importante a la baja hacia el 7,9%, que es la cifra que tiene de hecho el Fondo Monetario Internacional. Acá ustedes ven los diferentes sectores de la oferta, lo que compone la actividad productiva del país, organizadas de mayor a menor participación. La más importante, el sector de comercio, que representa casi el 18% del Producto Interno Bruto, va a ser uno de los más golpeados. Fíjense, una contracción al menos del 14 o incluso del 20,5%. La administración pública y defensa, que incluyen de manera importante el sector público, el gasto que hace el gobierno, va a ser tal vez de los únicos que va a tener un crecimiento positivo. Esto no es otra cosa que la política contracíclica y también el gasto que hace el gobierno en el sector de salud. Y el tercero, la industria manufacturera con el 11%, también bastante golpeada, no tanto como comercio, pero de todas formas con cifras de 9 o 12% de contracción. Aquí ustedes ven el resto, vamos a compartir por supuesto la presentación, no quisiera entrar mucho en detalle. El mensaje central es contracción de entre el menos 5 y el menos 7,9% de la actividad económica para este año 2020. En términos del año siguiente y también qué está pasando por el lado de la demanda, la razón fundamental de la caída de la actividad económica este año va a ser, por supuesto, la caída del consumo privado,
que va a caer al 5,1% en nuestro escenario central. El consumo privado representa prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto. Por eso medimos nosotros este indicador de confianza de los hogares, porque es que lo que pasa con los hogares al final determina el 70% de la producción de la actividad económica por el lado de la demanda. Entonces ahí va a haber una contracción importante. Y la otra cosa que va a caer de manera sustancial es la inversión, la formación bruta de capital. Por supuesto, en esta coyuntura las empresas deciden disminuir sus planes de expansión, sus planes de inversión, y eso genera una caída adicional de la actividad económica. Hacia adelante estamos esperando que la economía crezca entre 3,5 y 4,4. Eso va a depender de qué tanto caigamos este año. Si caemos al 5%, el crecimiento el próximo año va a ser de 3,5. Si tenemos una caída superior, va a ser un crecimiento un poquito más alto. ¿Por qué? Porque aquí hay un efecto base. Si la economía se contrae más en un año, es un poquito más fácil aumentar el crecimiento porque la base es más baja y eso genera, digamos, una oportunidad de crecimiento más alta. Eso en términos de la demanda. Ahora pasemos un poco para el caso del departamento del Bolívar a entender cuál es la composición productiva y qué ha pasado en términos de crecimiento. Esto muestra la gráfica de los últimos 13 años del crecimiento, de la participación del PIB de Bolívar sobre el PIB nacional. Una cosa muy interesante es que a lo corrido de esta década, esa participación del PIB de Bolívar sobre el PIB nacional ha venido creciendo de niveles de cercanos del 3% a niveles hoy en día del 3,5%. Esto es antes de la crisis porque las cuentas departamentales solamente hoy están publicadas hasta el 2018. Pero es muy interesante. Esto básicamente lo que dice es que el departamento de Bolívar en lo corrido de esta década creció por encima del promedio nacional. Muy interesante. Y eso muestra esa gran dinámica que traía el departamento, especialmente en el sector de comercio, transporte y alojamiento, el turismo, digamos, de manera esencial, y todos los encadenamientos que el turismo tenía sobre el comercio, por ejemplo, y el transporte, y eso había permitido que el departamento ganara participación en el PIB. Eso es una cifra realmente impresionante, en 8 años creciendo en casi medio punto de participación. Y aquí está la participación dentro del departamento del Bolívar de los diferentes sectores. Naturalmente, lo más importante para el departamento es el sector de comercio, transporte y alojamiento. Ahí está relacionado también todo el componente turístico y el encadenamiento con todos los sectores. El segundo sector es la administración pública, esto incluye también salud y educación, y el tercero la industria, que es 17,8. Fíjense que la composición en términos de orden es la misma que a nivel nacional, comercio, administración pública e industria. Lo interesante es que el departamento del Bolívar tiene unas participaciones más altas en esos tres indicadores que lo que tiene el promedio nacional. ¿Qué ha venido pasando para tener un poco las ideas de las cifras más recientes? Acá tenemos unas cifras muy interesantes, infortunadamente muy negativas, relacionadas precisamente con este sector en clave para el departamento y para Cartagena, que es el turismo. Fíjense, aquí está primero la tasa de ocupación hotelera en Cartagena y en el total nacional. Cartagena venía de tasas de ocupación cercanas al 70%, llega la crisis y fíjense, llegamos a niveles del 5%, con ligeras recuperaciones y hoy en día están al 8,3%. A nivel nacional, la caída también fue sustancial, están ligeramente superiores a lo que tenemos en Cartagena actualmente. Entonces, esto por supuesto generó una caída muy importante de la actividad económica en el departamento y por supuesto en la ciudad de Cartagena. Y a mano derecha ustedes ven aquí los ingresos y el personal ocupado. Fíjense que el personal ocupado ha caído alrededor del 34% en los establecimientos de alojamiento, pero la variación en los ingresos ha sido realmente sustancial, menos 98%, o sea, prácticamente se caen al cero los ingresos de los establecimientos de alojamiento. Naturalmente no cae tanto el personal ocupado porque los establecimientos saben que este es un choque transitorio. Ya tenemos desde el 1 de septiembre algo de noticias positivas en materia de reactivación y seguramente vamos a ver noticias de recuperación tanto de la ocupación como de los ingresos y también del personal ocupado en los establecimientos de alojamiento en la ciudad. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de la producción industrial y las ventas industriales de la manufactura? Esto a través de la encuesta manufacturera con enfoque territorial. Aquí están realmente la gran mayoría de los departamentos del país en donde hay representatividad desde el punto de vista de esta encuesta que publica el DANE. Y fíjense que no sorprende entonces que la producción y las ventas del Bolívar han sido las más golpeadas a nivel nacional en términos de la industria manufacturera. Esto por cuanto lo veíamos antes,
el comercio, el transporte, el alojamiento es muy importante para el departamento y para la ciudad de Cartagena, y esto ha generado entonces una contracción, fíjense, del 28% en el valor de la producción y el 25% en las ventas. O sea que, infortunadamente, Bolívar ha sido de los departamentos más golpeados a nivel nacional en términos de esta caída de la producción y de las ventas del sector industrial, del sector manufacturero, de nuevo porque ha sido una ciudad y un departamento especialmente golpeado en comercio, transporte y alojamiento, como lo veíamos anteriormente. Y estas son las perspectivas que tenemos para el departamento. Nosotros lo que hemos hecho más recientemente, pensando en este enfoque territorial que debe tener este desarrollo, estamos ahora generando pronósticos a nivel regional y pronósticos también a nivel departamental. Y esto tal vez es una primicia que les traemos el día de hoy. Es que en el total nacional, como les había contado, en el escenario central esperamos una contracción del 5% y en el pesimista del 7,9% para el total nacional. En el departamento del Bolívar, el escenario central va a ser un poquito más alta, 5,1%, y también un poco más alta, 8,1% en el escenario pesimista. ¿Esto por qué? De nuevo, porque el departamento tiene una participación un poco más alta que el total nacional de un sector que ha sido altamente golpeado por esta cuarentena y por estas medidas de aislamiento preventivo, que es el sector de comercio, transporte y alojamiento. Y eso implica que van a tener un poquito peor de desempeño, no tanto como la Orinoquía, fíjense que van a crecer al menos 6,8, al menos 9,2. ¿Por qué? Porque la región de Amazonía Orinoquía pues tiene una participación muy grande del sector minero energético que ha sido altamente golpeado, pues por supuesto, en esta coyuntura. ¿Qué ha venido pasando en términos del empleo? Ha habido una caída muy grande de la tasa global de participación. Este es el porcentaje de población en edad de trabajar que está buscando activamente un empleo o que está empleada. Una caída sustancial, tal vez nunca vista en la historia, en parte por el cierre de los colegios que no ha permitido que personas que antes estaban participando en el mercado laboral puedan salir a buscar otra vez empleo o a continuar en esos empleos. El cierre de los colegios va a ser fundamental, levantarlos gradualmente para poder permitir ese aumento otra vez de la participación laboral, especialmente las mujeres. Ya vamos a ver que las mujeres han estado altamente golpeadas en esta coyuntura. En términos de caídas del empleo, a nivel nacional estamos hablando hoy en día de 4,3 millones de empleos perdidos en el mes de julio, 4,2 millones de empleos perdidos en el mes de julio, una cifra realmente extraordinaria, y 2,4 millones de empleos a nivel de las 13 grandes ciudades. Así que este tiene que ser, yo creo, el principal objetivo de la política económica en el corto plazo. Cómo revertir estas enormes pérdidas de empleo que tienen una significancia y un impacto gigante, fundamental en los hogares en el país. En términos de Cartagena, una noticia positiva es que a pesar de la destrucción tan grande de actividad económica y el impacto que ha tenido especialmente por el sector comercio, Cartagena sigue siendo una de las ciudades con menor tasa de desempleo. Aquí está el cambio en la tasa de desempleo entre mayo-julio 2019 y mayo-julio de 2020, o sea, el trimestre móvil que cierra en julio, qué tanto aumentó la tasa de desempleo. En las 13 ciudades 13,9, en Cartagena 13,2, es decir, estuvo por debajo de la media en términos del aumento en la tasa de desempleo. Y sigue siendo Cartagena una de las ciudades con menor tasa de desempleo, apenas del 20,5%, altísimo, digo apenas porque hay unas cifras, fíjense, lo de Neiva, una cosa increíble, 37%, Ibagué 35%, Popayán 33%, y en el total nacional prácticamente el 25%. O sea que el apenas, de nuevo, es una tragedia un 20%, pero en términos relativos, por supuesto, mucho mejor. Esto es muy interesante porque muestra que seguramente lo que están viendo los productores, la industria, el comercio, desde el punto de vista de esas caídas tan grandes que tuvieron, es que esto es un tema tremendamente transitorio y que va a haber una rápida recuperación en el corto plazo, porque de otra manera no sería consistente tener unas pérdidas muy grandes de la producción industrial, de las ventas del comercio, y por otro lado que el deterioro en el empleo no sea mayor. Así que esto es muy interesante y eso da un optimismo un poco de la recuperación hacia adelante en Cartagena y en el departamento del Bolívar. Esto en términos de la tasa de ocupación, también la tasa de ocupación no ha caído tanto como a nivel nacional, cerca de 13,8 puntos porcentuales. Así que esto refleja de nuevo que el empleo no ha sido de los más golpeados a nivel nacional en Cartagena y seguramente en el departamento de Bolívar. Eso es muy interesante y muy positivo.
Cierro entonces con dos temas. Primero, las brechas en las tasas de desempleo. Aquí estamos hablando primero de tasas de desempleo a nivel general, pero como les mencionaba antes, aquí tenemos un problema muy grande de una brecha que se ha abierto de manera sustancial entre la tasa de desempleo de los hombres y la tasa de desempleo de las mujeres. Fíjense cómo para los hombres la tasa de desempleo pasa del 8,1% al 17%. Ese mismo aumento para las mujeres ha sido del 13 al 25%. Hoy en día las mujeres que quieren participar en el mercado laboral, el 25,5% de ellas, una de cada cuatro, no puede conseguir empleo. O sea que la brecha de género realmente se sigue ampliando. Por eso hemos ratificado la importancia de continuar reabriendo de manera gradual, por supuesto, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, jardines y colegios. Va a ser absolutamente esencial porque las mujeres están sufriendo de manera desproporcionada las cargas de cuidado de los hijos en el hogar y entonces están generándose menores índices de participación laboral y mayores brechas de desempleo frente a los hombres. Así que también la política pública debe pensar en ese enfoque diferencial de recuperación del empleo para poder recuperar el empleo, especialmente las mujeres, que son las que más han sufrido. Y lo mismo pasa con los jóvenes. Lo de los jóvenes también es una tragedia. Los jóvenes ya tenían una tasa de desempleo alta y jóvenes nos referimos a personas que tienen menos de 28 años. Fíjense que estaban en tasas del 15%, hoy en día prácticamente el 30%, o sea, se duplica la tasa de desempleo de los jóvenes. Ahí también hay que tener una política pública diferencial, porque mujeres y jóvenes son los que más han sufrido estas cifras de desempleo y también salidas del mercado laboral. Cierro entonces con el escenario de tasa de desempleo nacional. Nosotros esperamos una tasa de desempleo del 18,2%. Esto implica alrededor de casi 2 millones de personas adicionales en el desempleo. Por eso ratificamos la medida política más importante tiene que ser la recuperación del empleo. ¿Y por qué? Porque es que el empleo es la fuente principal de ingresos para la gran mayoría de los hogares colombianos. Hay una minoría privilegiada que deriva sus ingresos de las rentas de capital. La gran mayoría deriva sus rentas, sus ingresos de manera sustancial del trabajo. Así que el deterioro del trabajo, del empleo, genera una caída de los ingresos y por ende un aumento de la pobreza. Nosotros estimamos, no, esto es un dato preliminar, que la tasa de pobreza en el 2019 fue cercana al 27%, el DAN estará publicando las cifras muy pronto, pero estimamos que este año la tasa de pobreza 2020 podría llegar a niveles incluso del 33,6%. Estamos hablando de más de 3 millones de personas adicionales en condición de pobreza. Por eso ratifico la importancia esencial, fundamental, de poder generar una reactivación económica que jalone el empleo de manera esencial. Y cierro entonces con una diapositiva que hable un poco precisamente en ese rol que juegan los centros de pensamiento, no solamente traer estos diagnósticos, sino también proponer soluciones. ¿Qué se puede hacer para poder generar estos planes de reactivación? Y sé que la alcaldía de Cartagena, también la gobernación del Bolívar y en general los empresarios, los centros de pensamiento, las cámaras de comercio están pensando en estas estrategias de reactivación. Y déjenme les cuento muy rápidamente estos 6 elementos de lo que hemos venido discutiendo a nivel nacional, pero que también tienen un énfasis territorial muy importante. Nosotros primero le hemos sugerido al gobierno que pueda complementar el plan de apoyo al empleo formal con un programa de incentivos a la creación de empleos formales. Esto es muy importante porque el empleo que realmente es productivo, protege más al trabajador, es el empleo formal. Y estamos hablando de que el gobierno podría transitoriamente subsidiar el 16,5% de los costos laborales del empleo formal para precisamente incentivar esa creación del empleo formal y recuperar buena parte de esos 4 millones de empleos que se han perdido en esta crisis. Lo segundo, eso también tiene una implicación muy importante a nivel territorial, un aumento de la inversión pública en proyectos de infraestructura, pero especialmente en pequeñas obras a nivel territorial. Porque los grandes proyectos de infraestructura son muy importantes, pero se van a tomar tiempo mientras se hace su estructuración, mientras se hacen las compras de predios y van a tener impactos en la actividad económica a la vuelta de no menos 1 año y medio o 2 años. Por eso hemos hablado de pequeñas obras a nivel territorial, vías terciarias, adecuación de calles, carreteras y caminos, adecuación de parques, para poder tener este tipo de impactos rápidos en el corto plazo y jalonar especialmente el empleo no calificado que ha sido altamente golpeado. Tercero,
Tenemos todavía que pensar como sociedad en el fortalecimiento de las instituciones. Esto involucra unas reformas a la justicia, una reforma a la política, mecanismos efectivos de transparencia y control a la corrupción. Recientemente hicimos un trabajo conjunto con María Angélica Arbeláez, investigadora de desarrollo, y mostramos que el componente de la solidez de las instituciones en estas dimensiones es absolutamente esencial para aumentar la inversión, para aumentar el crecimiento y para aumentar la productividad. También hemos hablado de la importancia de profundizar la competencia. Esto es muy importante. La competencia es un mecanismo que genera incentivos a la innovación tecnológica, reducciones de precios, y Colombia sigue siendo una economía con una alta protección comercial, una economía que está, digamos, con unos niveles de intercambio comercial relativamente bajos frente a nuestros pares y que está muy enfocada todavía en las materias primas, en petróleo, carbón, que pues por supuesto es importante, pero cuando vienen estos choques, infortunadamente generan unos graves problemas desde el punto de vista de las cuentas externas. Así que hay que continuar reduciendo esa protección comercial y también los costos de comercial, la logística, las vías, los procedimientos aduaneros van a ser fundamentales. Quinto, hemos hablado de una reforma laboral, revisar los elementos de cómo permitir que las personas que ganan menos de un salario mínimo puedan cotizar. En ese sentido, nos parece interesante el decreto que el Gobierno Nacional ha emitido recientemente de poder generar que el 60% de los trabajadores que son informales no tienen un acceso a la protección social formal, pues puedan empezar a hacerlo. Les doy una cifra. De los 13.7 millones de colombianos que son informales, son 13.7 millones de colombianos que son informales, 11 millones, perdón, 10 millones, es decir, alrededor del 75%, ganan menos de un salario mínimo. Esas personas hoy en día están excluidas de la formalidad y de las cotizaciones a las pensiones. Así que hay que pensar en un mecanismo que incluya a este 60% de los trabajadores y a estas 10 millones de personas que infortunadamente no tienen salarios o ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Y lo último, muy importante, lo dejo de último no porque sea menos importante, pero sí es fundamental, es el tema de la investigación y el desarrollo. La innovación va a ser absolutamente esencial en esta crisis hacia adelante como un mecanismo que permita continuar jalonando el crecimiento económico, la productividad y, de nuevo, lo más importante, el empleo. Así que estas son las propuestas que hemos traído sobre la mesa, muchas de ellas, fíjense, en diferentes dimensiones, algunas de corto plazo, algunas más de mediano y largo plazo, pero el reto que tenemos como país es absolutamente esencial, cómo poder generar unas medidas de política pública en momentos distintos del tiempo, corto, mediano y largo plazo, que permitan recuperar el crecimiento económico, hacerlo de manera sostenible y recuperar el empleo que, de nuevo, vuelvo y ratifico, debe ser el objetivo primordial de la política económica en el corto plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Mejía, por esta ilustración y esta explicación tan importante. Vamos a tener 10 minutos para poder resolver algunas preguntas, algunas dudas, ¿sí? Inquietudes que hay, por supuesto, con respecto al tema central. Le voy a dar la palabra al doctor Antonio Pretel Emiliani, quien de hecho hace referencia acerca del desempleo. Doctor Antonio Pretel, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Sí, he escuchado con mucha atención toda esta presentación muy interesante del doctor de Desarrollo. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto, doctor Antonio Pretel. Bueno, tengo el comentario en primer lugar, pues, de que Cartagena muestra un desempleo más bajo porque es que aquí en Cartagena hay mucha informalidad. De ese enorme número de informales que menciona el doctor Mejía, en Cartagena yo creo que hay igual número de informales que de formales. Entonces, como aquí el gran ingreso ha provenido siempre del turismo, de la hotelería y de los restaurantes, es uno de los motores que están paralizados, ahí hay que hacer algo. Nosotros hemos estado proponiendo, doctor, que se estudie para reactivar el consumo privado. Hemos estado proponiendo que el gobierno aporte a todos los ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3 un salario mínimo mensual durante un periodo de 6 meses para reactivar la demanda y el consumo privado
desde la base de la pirámide hacia arriba, para lo cual se pueden utilizar préstamos del Banco de la República. Hemos hecho, nos han acompañado algunos profesores como haciendo estudios, porque el temor de que los préstamos del Banco de la República sean inflacionarios en las actuales circunstancias no es procedente, debido a que lo que hay es deflación y no inflación. Ese es mi aporte y eso me gustaría que comentara al respecto de esos dos temas. Gracias. Sí, doctor Luis Fernando, para comentar. Claro que sí, muchas gracias por ese comentario. Estoy de acuerdo contigo que hay un tema muy grande para mejorar hacia adelante, no solamente en Colombia, sino también en Cartagena, en el departamento de Bolívar, de calidad del empleo. Infortunadamente, la incidencia de la informalidad sigue siendo tremendamente alta. Eso le da cierta flexibilidad al mercado y seguramente explica, como tú bien lo decías, por qué no ha caído tanto el empleo. Pero al final de cuentas es un empleo de baja calidad, es un empleo que no le da protección al trabajador. Así que por eso en esa lista, digamos, de elementos que nosotros tenemos, creemos que hay que hacer una reforma laboral que permita entonces, cuyo objetivo tiene que ser, no como se menciona en algunos círculos, la flexibilización del empleo, sino el objetivo primordial tiene que ser la formalización de ese 60% de los colombianos que están trabajando, pero que son informales. Ahí tiene que ser ese objetivo primordial de la política pública. Ahora bien, en tu segunda parte hacías un comentario sobre el tema de unos eventuales subsidios de un salario mínimo para los hogares y las familias financiado con un crédito del Banco de la República. Yo, digamos, veo eso muy difícil en esta coyuntura, en parte porque, primero, la capacidad fiscal del gobierno está bastante limitada. Fíjense que este año nosotros estimamos que la deuda pública del gobierno nacional va a pasar del 50% que teníamos en enero del 2020 al 65% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 150 billones de pesos adicionales de deuda en este año. Eso no para decir que está mal, por supuesto, esa es la respuesta de la política fiscal, de la política pública, para poder hacer un gasto que permita disminuir el impacto de la caída de la actividad económica. Pero el espacio fiscal es muy limitado. Utilizar un recurso de última instancia como es el del Banco de la República para hacer emisión monetaria puede generar un problema muy grave de credibilidad de la política fiscal en nuestro país, que ha sido tal vez el principal activo de Colombia en los últimos 100 años. Colombia ha sido un país tremendamente estable macroeconómicamente hablando, y creo que el espacio, digamos, que no hay que, esto debe ser un recurso de última instancia, no para decir que no se debe utilizar, pero si ustedes miran las cifras de ejecución, por ejemplo, del Fondo de Emergencias, del FOME, que implementó el Gobierno Nacional desde marzo, la ejecución está a niveles del 50%, o sea, que todavía hay espacio para hacer cosas, y esto es una cosa muy típica de la administración pública. Uno cuando llega allá se da cuenta que el problema no es de recursos, el problema realmente es de agilidad en la ejecución de los recursos. Ahí es donde yo creo que debe estar el foco. Cómo poder ejecutar ese espacio que todavía existe. Yo hablaba de 7, 8 billones de pesos de regalías, de lo que está por ejecutarse en el FOME, el 50%, y ahí eso se puede focalizar a través de mayores transferencias a los hogares, a través de apoyos a las nóminas, pero aquí el tema no creo que sea de recursos por ahora, sino más bien de agilidad y de efectividad en la ejecución de esos recursos. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Nos han solicitado también para una pregunta el señor Antonio Aponte, del Consejo Territorial de Planeación. Bienvenido. Buenos días para todos los participantes en este panel de esta mañana. Bendiciones para todos en estos momentos no muy agradables por lo que atraviesa el mundo entero. Pero confiamos en Dios que para los próximos meses y el próximo año será un nuevo estilo de vida. Yo quiero saludar de parte del Consejo Territorial de Planeación a los funcionarios del gobierno distrital, al gobernador encargado, doctor Álvaro Redondo, al doctor Luis Fernando Mejía, y manifestarle dos pequeñas cosas. Nosotros desde el Consejo Territorial hemos venido haciendo una sinergia de trabajo en torno a la conjugación desde la formulación del plan de desarrollo basado en el contexto local. Y hemos sido muy cuidadosos y bastante insistentes en el proceso de reactivación y reapertura
y sostenimiento de la economía del distrito de Cartagena. Le hemos apostado a que se haga una reactivación transformadora que garantice un futuro sostenible e incluso justo y pensar en el proceso de cambio y no seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Hemos manifestado muchas veces a través de esta sinergia con el Consejo Distrital de Cartagena, a través de unos proyectos de acuerdo que la administración ha presentado al Consejo para este proceso de reactivación y sobre todo en el tema del observatorio del mercado laboral. A mí me llena mucho de satisfacción cuando miro las tasas que Cartagena está entre las 13 ciudades con menor índice de desempleo en la ciudad, en el país. Y esto hay que seguirlo manteniendo, para tener este menor índice de desempleo. Hace unos meses la administración presentó un proyecto de acuerdo para aquellas empresas que contraten madres cabezas de hogar posteriormente al post-COVID y que éstas fueran exoneradas durante 5 años por el impuesto de industria y comercio. Esto ha permitido una generación bastante aceptable y se ha permitido generar un espacio amplio de participación que da esa transformación que nosotros hemos denominado el periodo de la nueva vida. Sobre todo cuando tenemos nosotros que ser muy inteligentes y hemos tratado de atacar ese proceso apostándole a un modelo de producción que hemos llamado inteligencia financiera. Y esto con el simple propósito de ir acabando con el analfabetismo financiero. Cartagena es una ciudad subgénere que se dedica en toda su mayor parte, sobre todo al turismo. Y no perdemos de vista lo que pasó en el Guaviare. El Guaviare hoy fue nominado a los premios Oscar del Turismo como principal destino emergente, saludable en temas de turismo, y así lo vienen haciendo otras ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y todas aquellas ciudades capitales que se han convertido en distrito turístico. Nosotros tenemos la firme convicción de que los procesos de reactivación económica y de sostenimiento de la economía del distrito van a surtir unos logros importantes para esta reactivación. El día de ayer, a través de la gerencia de la economía, la doctora María Claudia Peña, se pusieron en funcionamiento en el portal de los dulces, que por más de 5 meses estuvieron ahí paralizados. Eso representa un ícono para la sociedad civil cartagenera y colombiana, y comienza ese proceso de reactivación participativo, turístico, que le genera también una gran vitrina económica, social, turística y económica a la ciudad. Nuestro alcalde ha mantenido la simple convicción de que la gradualidad de esta reapertura tiene que ser bajo los parámetros que ordena el Ministerio de Salud, que ordena la ley Luis Fernando, y nosotros estamos muy complacidos y seguimos apostando de que en nuestra querida Cartagena vamos a mantener e inclusive tratar de bajar ese índice de desempleo que hoy carece en toda la ciudad producto de esta pandemia. Desde Consejo Territorial, todos sus miembros, estamos reiterando una vez más nuestro compromiso de trabajo para la ciudad de Cartagena, ayudados con Paola del Centro de Pensamiento, con todos los gremios de la ciudad, las academias, los constructores, que son los que permiten llevar este desarrollo sostenible y armónico en la ciudad. Agradecerle nuevamente al Centro de Pensamiento por invitarnos y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Antonio Aponte, el Consejo Territorial de Planeación. Tenemos otra pregunta, doctor Luis Fernando, del doctor Fernando Araujo. ¿Cuál debe ser el papel de las administraciones locales en este proceso de reactivación? Bueno, primero que todo, déjeme agradecer por el comentario del anterior participante del Consejo de Planeación Territorial. Muy importante, muy interesante esas iniciativas. Bueno, frente a la pregunta del doctor Fernando Araujo, mire, el papel que juegan las autoridades locales en la reactivación es absolutamente esencial. Esto no es una tarea solamente del gobierno nacional, sino también de las autoridades locales. Y ahí, en el elemento, digamos, en el segundo bullet que mencioné desde el punto de vista de planes de reactivación, creo que la inversión en infraestructura a nivel territorial va a ser absolutamente esencial. Hay que aprovechar además que en esta coyuntura todavía no estamos en plena normalidad para adelantar esas obras de infraestructura grandes, medianas y pequeñas desde las autoridades territoriales. Utilizar también recursos de regalías que estén pendientes de aprobación para poder generar un gran plan de choque de pequeñas obras de infraestructura. Esto es muy importante porque, como lo decía durante mi presentación, ese tipo de planes pueden jalonar no solamente la actividad económica, sino también especialmente el empleo no calificado, que ha sido altamente golpeado en esta crisis. Así que el rol que juegan las autoridades locales es esencial, no solamente desde el punto de vista de los planes de choque, sino también ir graduando esas medidas de reactivación de la actividad productiva para generar, digamos, un retorno, no a la normalidad que teníamos antes, por supuesto, porque todavía no podemos llegar allá, pero sí a una nueva normalidad que permita de nuevo activar la producción y activar especialmente el empleo. Entonces ahí está el rol fundamental de las autoridades locales. Muchas gracias. También tenemos por parte del doctor Santiago Rizo, quien nos deja saber que excelente presentación, doctor Mejía, sobre todo muy didáctica e ilustrativa para los economistas. Se debe pensar en lo posible, en inversión pública a corto plazo, pero en aquellas obras acordes con las capacidades y competencias de nuestra mano de obra para no generar importación temporal de la misma, como ocurre en ocasiones. Así es, completamente de acuerdo, porque no se hace mucho haciendo grandes obras y proyectos de infraestructura, pero con mano de obra importada. Esto no para decir que eso no sea bueno, por supuesto, no vamos a estar en contra de que haya mano de obra calificada de otras partes del mundo, pero sí hay que tener un énfasis muy importante en la mano de obra local. Así que comparto ese comentario de Santiago de realmente poder tener estos planes de infraestructura, pero por supuesto con mano de obra local, porque no se hace mucho si se hacen obras, pero no se contrata mano de obra local, entonces tendríamos el peor de los mundos, digamos, gasto fiscal, pero sin, digamos, generación y reactivación del empleo, que realmente, como lo vuelvo y ratifico, debe ser el principal objetivo de la política económica. Muy bien, muchas gracias. Él también hace mención el señor Héctor Trujillo, sobre todo en los cambios de las costumbres, el uso, el consumo, también, y bueno, qué consideraciones hay sobre el particular, para ya ir cerrando este último ciclo ya de preguntas, doctor Fernando. Así es, Paula. Mire, un tema muy importante que tal vez no lo mencioné enfáticamente durante mi presentación es que no solamente tenemos que pensar en la reactivación del crecimiento y del empleo. Aquí hay dos elementos adicionales que se han profundizado, digamos, en la magnitud y la importancia de esos dos elementos a raíz de esta crisis. Uno, primero, los temas de equidad. Colombia sigue siendo un país tremendamente inequitativo, con una muy mala distribución del ingreso, con un gasto público que sigue llegándole también a personas de ingresos medios y altos y no está bien focalizado. Así que es el momento también para hacer un autoexamen de la política fiscal, del gasto que hace el Estado y de cómo tener una mejor focalización de ese gasto público para poder reducir sustancialmente las altas inequidades que tiene nuestro país. Una parte importante de esto tiene que ver también, por supuesto, con la calidad de la educación, la pertinencia de la educación y de la fuerza laboral va a ser absolutamente esencial en el mediano y largo plazo. Entonces, eso desde el punto de vista de equidad. Y el otro tema, que es lo que usted me pregunta, Paola, es la sostenibilidad. Tenemos que migrar hacia un modelo de crecimiento económico que sea equitativo, pero que también sea sostenible. Colombia tiene unos compromisos muy importantes frente a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es posible compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad y hay que tomar decisiones de política pública, enviar señales a través del Estado
para generar esos modelos de crecimiento de nuevo con equidad y con sostenibilidad. Muchas gracias. Terminamos este ciclo de preguntas y vamos ya, por supuesto, al cierre. Le damos la bienvenida al doctor Álvaro Redondo, secretario privado de la Gobernación de Bolívar. Bienvenido, doctor Álvaro, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Paola. De verdad es muy emocionante y muy agradecido por invitarnos a esta importante conversación. Al doctor Luis Fernando Mejía, mi cariño y saludo especial. Aquí en Bolívar lo apreciamos mucho, doctor Luis Fernando. Usted como director nacional de planeación hizo aportes importantes para el desarrollo de la infraestructura vial, educativa y del sector agropecuario del departamento de Bolívar, de manera que nos agrada mucho volver a compartir con usted y de verdad que reciba de todo el pueblo bolivarense un saludo muy especial por todo lo que hizo por este departamento. A la diputada Sofía Ricardo, un saludo especial a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y del Centro de Pensamiento. Paulita, a ti, perdona que te tutee, pero tú sabes el cariño igualmente que te tenemos, el gobierno del Bolívar primero. Recibe un especial saludo a nuestra amiga también Fanny Guerrero, presidente de la Junta del Centro de Pensamiento, a todos los miembros de esta Junta. Por ahí me alegra mucho siempre ver a Antonio Aponte del Consejo Territorial de Planeación, persona dedicada a siempre a contribuir por el desarrollo y la planeación de la ciudad de Cartagena y del departamento de Bolívar. Al doctor Fernando Araujo y en fin a todos los que nos acompañan en esta mañana, un saludo muy especial. Decirles expresamente que el primero en lamentar no acompañarlos en esta mañana es el doctor Vicente Ollel, que se encuentra en la ciudad de Bogotá cumpliendo una agenda nacional, pero está enterado y estará enterado pues de las conclusiones y el desarrollo de esta bonita y sobre todo interesante reunión. No cabe duda que el doctor Luis Fernando, a través de su experiencia, nos ha entregado una radiografía muy acertada, comparada el nivel departamental con el nivel nacional, y eso indiscutiblemente nos deja pues la sensación y la conclusión de que nos encontramos en un momento difícil para la economía del país. Indiscutiblemente afecta a nuestro departamento. Y nosotros a veces nos sentimos un poco con las manos amarradas, pero indiscutiblemente hoy tenemos un plan de desarrollo que fue aprobado con una participación ciudadana que superó iniciativas que superaron 9.000 ideas de bolivarenses para poder desarrollar este plan de desarrollo y que hoy es nuestra hoja de ruta. Pero es importante también tener en cuenta algunos temas. Hoy en Bolívar ya tenemos 26.442 contagiados, con fecha hasta las 5 de la tarde del día anterior. De esto hay 21.132 en Cartagena y 5.300 en el resto de los municipios del departamento de Bolívar. Y bueno, hemos vivido esta pandemia muy de cerca. Indiscutiblemente afecta la economía de nuestro departamento. Es importante que los presentes conozcan algunos detalles, no solamente en el tema de reactivación económica. Indiscutiblemente la inversión pública desde el tema local es lo más importante, pero estas cifras son importantes que las conozcan. Nosotros hemos tenido una disminución en los ingresos corrientes de libre destinación que ya superan el 72% aproximadamente, lo que de verdad no nos permite tener la solvencia para desarrollar muchas de las actividades que quisiéramos hacer para apostar a esa reactivación económica. Pero bueno, eso no quiere decir que no estemos haciendo lo propio. Hay un mensaje claro que se está coordinando con la Secretaría de Planeación. También sé que están presentes algunos funcionarios de la Secretaría de Planeación, porque las instrucciones han sido claras y precisas desde el señor gobernador. Nosotros queremos apostarle a dos sectores en este tema de la reactivación económica. El primero indiscutiblemente, si sacamos a Cartagena, el resto de los municipios de Bolívar saben que tienen una incidencia muy rural y que indiscutiblemente el sector agropecuario hace parte pues, de esto.
El centro de pensamiento, que es nuestro aliado y que periódicamente, yo diría que con bastante periodicidad tenemos conversaciones con ellos, son un aliado importante para apostarle a esta reactivación económica. Por eso yo hoy quiero pedirles, con el respeto debido a ustedes, Paola, a toda tu junta que está en pleno, igual a los amigos de la Cámara de Comercio y a todas las personas que están presentes, que no nos dejen solos, que nos sigan dando la mano y que nos sigan ayudando para que podamos trabajar y apostarle a esta reactivación. Pero le decía que, sacando a la ciudad de Cartagena, que indiscutiblemente ya el doctor Mejía y todos los presentes saben que el tema turístico es el más importante en Cartagena. Si nos vamos al resto de Bolívar, el sector agropecuario, creo que puede darle una mano importante a la reactivación económica. Por eso nosotros vamos a apostarle a la reactivación de cultivos transitorios en cada una de las zonas de desarrollo económico y social, porque lo que necesitamos nosotros indiscutiblemente es que esa reactivación económica, además que sea progresiva, pues te puedan dar pasos importantes, y estos cultivos transitorios nos van a ayudar mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con participación de los campesinos directamente. Nosotros vamos a colocar las herramientas, vamos a colocar los insumos, y los campesinos de Bolívar van a colocar la mano de obra para que le apostemos a incrementar los cultivos transitorios en cada una de las zonas de desarrollo económico y social, dependiendo indiscutiblemente de la vocación de suelo de cada una de estas zonas de desarrollo económica y social. Pero también vamos a apostarle a que en el mediano y largo plazo podamos seguir dando la mano en esto. Vamos a apostarle también a los cultivos permanentes, sobre todo en la subregión de los Montes de María y la región del sur de Bolívar, en el tema del cacao acompañado con plátanos como sombrío para esta clase de cultivo. Y el doctor Mejía ahorita hacía una aclaración sumamente importante. Indiscutiblemente el rol de los entes territoriales, en nuestro caso gobierno departamental, vamos a apostarle a la inversión y a la infraestructura vial y educativa. Nosotros vamos a apostarle en el mediano y corto plazo, a seguir uniendo los pueblos de Bolívar. Esta inversión, que puede superar fácilmente los 500, 600 mil millones de pesos, también seguramente va a ayudar a que se reactive la economía en estos municipios, y sobre todo la mano de obra no calificada en muchos de los municipios del departamento de Bolívar. Es importante que sepan que tenemos más o menos 2.700 kilómetros de vías en nuestro departamento, y desafortunadamente estamos aproximadamente en un 25% solamente de vías buenas, me refiero al tema terciario. De manera que vamos a apostarle mucho a la conexión de los pueblos, con más o menos 400 kilómetros en estos 3 años. Y por último, tenemos 2 subregiones, repito, Montes de María y sur del departamento de Bolívar, doctor Mejía. Estamos sumamente comprometidos y vamos a trabajar duro para que ni un solo recurso del Sistema General de Regalías, que tiene apropiación para el departamento de Bolívar, y que los planes de desarrollo con enfoque territorial, a los cuales también podemos tener acceso para estas subregiones de Bolívar, vamos a hacer lo propio con la construcción y estructuración de los diferentes proyectos para apostarle al tema de saneamiento básico, al tema de infraestructura eléctrica, e igualmente al tema de vivienda rural en muchos de estos municipios. De manera que quería contarles un poquito lo que estamos haciendo, pero desde aquí, Paola, agradecerle a todas las personas que han participado, en especial al doctor Mejía, Paulita, a ti, a todos los miembros, y no nos dejen solos. Necesitamos de ustedes para seguir apostándole a que este departamento sea un Bolívar primero. Muchas gracias, Paola, y a todos los presentes por darme estos minutos. Muchas gracias. Damos por terminado este conversatorio denominado El impacto de los centros de pensamiento en la reactivación económica. A todos ustedes por seguirnos, al doctor Luis Fernando Mejía, a todos los que se conectaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Seguiremos construyendo más espacios de apropiación social del conocimiento para nuestro territorio. Feliz día para todos.